Mis faltas son, su gracia es mayor. Vamos a estar aprendiendo una vez más, o la segunda parte de esta serie de enseñanzas santos y pecadores, hasta que no aceptemos, creamos, entendamos que somos santos, porque Él nos declaró santos, y que a la vez somos pecadores. Y creo que es importante entender o tratar de respondernos preguntas con las Escrituras. ¿Por qué es que el Señor ha permitido que tengamos esta dualidad en este proceso, en esta transición? Porque todos hubiéramos querido que en el momento de la conversión, de ese nueva criatura somos, de ese nacer otra vez, ya nada tenga que ver con mi vieja vida, ¿sí o no? A todos nos hubiera gustado ya no volver a pecar nunca más, ni tener pensamientos sucios o morbosos, o intenciones inclinadas a la avaricia, o tal vez con esas intenciones marcadas y propensas que naturalmente tenemos todos de alejarnos de Dios. Si no fuera por Él, nosotros no estaríamos acá, aún siendo convertidos. Porque la conversión no significa que yo pueda hacer ahora todo lo que antes no podía hacer, sino que lo que ha hecho el Señor es insertarme en la vid verdadera, nutrirme de Cristo y permitir que su vida impregne la mía. Y separado de Él, esta segunda enseñanza de esta serie, Santos y Pecadores, quiero abordar el tema de lo que es madurando en la fe. Porque si tuviéramos que definir qué es para un cristiano madurar en la fe, podría citar una de las frases de John Newton, que dice: el conflicto es lo que caracteriza a un creyente que verdaderamente está madurando en la fe. No los tiempos de paz, no los tiempos de bonanzas, no los tiempos de tranquilidad, no son esos tiempos de aparente seguridad la que nos hace pensar que ya somos maduros, sino más bien cuando estamos atravesando conflictos, cuando estamos atravesando momentos difíciles, momentos de angustias. Quisiera preguntar si acá en este auditorio habrá alguno que está pasando momentos difíciles. No creo, ¿sí? ¿Alguno está pasando momentos difíciles? ¿Pruebas? ¿Angustias? ¿Tribulaciones? Pues mis hermanos, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dios ha prometido esta corona a los que le aman. Por lo tanto, cuando estemos en diversas pruebas, no debemos amargarnos, sino debemos gozarnos en el Señor. Porque la prueba, el conflicto, los momentos difíciles son los que nos caracterizan verdaderamente, o es la característica más visible que un cristiano está madurando. Así que, ¿qué es lo que define nuestro crecimiento en Cristo como cristiano? Sabiendo que el que comenzó la obra la va a perfeccionar y nunca la va a abandonar en el proceso, significa que debemos nosotros aceptar en nuestros razonamientos y pensamientos
de que aún los momentos duros que nos tocan vivir o inexplicables, Dios está en control y está usando esos momentos para llevarnos a nosotros a una mayor madurez, aunque no lo entendamos, aunque no nos demos cuenta incluso. Jesús habló acerca de cómo son o cómo es el reino de Dios o cómo son los que integran el reino de Dios en una pequeña parábola que no voy a usar esa como central del sermón, sino como parte de la introducción, que está en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Dice Marcos capítulo 4, 26 al 29, la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios. Esto lo decía Jesús. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es un misterio, ¿no es cierto? ¿Alguna vez habrá plantado una semillita de tomate, de zapallo? Pero no sabemos cómo, cuándo empieza a brotar y sale el fruto después. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y compara una simple semilla con la vida de un cristiano, de alguien que pertenece al reino. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en las espigas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, es muy importante entender que este proceso de maduración que está haciendo nuestro Señor como obra que Él inició y la va a perfeccionar, nosotros no nos damos cuenta, no estamos pendientes, no estamos midiendo nuestra estatura espiritual como lo hacíamos cuando éramos niños con un lápiz en el dintel de la puerta o en la pared. Si habremos dejado marcado, ¿no? Cuando íbamos creciendo. Así que, mis hermanos, este es un perfecto ejemplo para mostrarnos a nosotros cómo un creyente progresa en la santificación, ya que generalmente la maduración de un creyente, como la de las plantas, es lenta, es progresiva, pero al final siempre lleva fruto. Así que si usted es renacido en el Señor, si usted es nacido verdaderamente en Cristo, usted y yo vamos a glorificar sí o sí con frutos de gloria para nuestro Señor, porque Él es el que hace todo. Encima dice la Escritura, Él es el que da el crecimiento. Así que la clara señal de madurez, que ese fruto está madurando, es justamente una coincidencia cada vez más y mayor de que la rama depende de la vid en todo el tiempo. Así que cuando más se sienta usted aferrado a Cristo, a pesar de nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras decepciones, si estamos en Cristo, Él hace su obra. Amén. Santos y pecadores. Es una dualidad. Pero el papel del conflicto es cuando nosotros podemos empezar a preguntarnos, por ejemplo, cómo es que Dios nos libra a nosotros de ese espíritu inmaduro, legalista, que se jacta de su desempeño. ¿Saben qué? Todos nosotros naturalmente tenemos una expresión de inmadurez natural que es inmaduro y que es legalista. O sea, nosotros queremos ganarnos el cielo. Queremos hacer cosas que nos demuestran a nosotros y demuestra a los demás que somos aptos para ir a la gloria. Eso se llama legalismo.
Y el propósito justamente de Dios es mostrarnos otra cosa. El que ha nacido de nuevo en el Señor debe aprender que su desempeño es de la siguiente forma. Todo lo malo que nosotros hacemos, Dios lo permite, aunque Él no es el autor del pecado, pero lo permite. ¿Sabe usted qué lo permite? Satanás no podría haber hecho absolutamente ningún acto de maldad contra Job si Dios no lo hubiera permitido. Ninguno de nosotros hace naturalmente cosas malas si Dios no la permite, porque Él es soberano incluso hasta de tu pecado. Lo segundo que tenemos que aprender es que nosotros hacemos todas las cosas buenas que podemos hacer porque Él es el que nos da la gracia, el poder y la virtud para poder hacerlo. En eso consiste justamente entender nuestra dependencia al Señor. Así que, ¿cómo es que nos transforma y hace que nuestros corazones descansen cada vez más en la obra completa de Cristo? Bueno, la respuesta es esta. Dios ha querido, Dios ha planificado, Dios ha elegido que por lo general la forma en que todos nosotros podemos aprender acerca de lo pecaminoso que es nuestro corazón, de lo depravado que es nuestro corazón, de lo totalmente caído que es nuestro corazón y de la inmensa gracia de nuestro Dios es a través de la experiencia. Alguien dijo una vez, el que se quema con leche ve la vaca y llora porque ha experimentado el dolor de una quemadura. El que ha caído en un pecado que hasta el día de hoy se arrepiente y se culpa y se avergüenza sabe que ha experimentado algo muy vergonzoso, muy doloroso y sabe que es ofensivo ante un Dios justo. Por lo tanto, la manera en que Dios ha querido que podamos nosotros conocer cuán inmundos somos naturalmente y cuán grande es su gracia, es a través de la experiencia. Por eso es que Dios ha permitido esto, que bien nos hemos convertido, no seamos perfectamente santos, inmaculados, sino que aún seamos pecadores y que a la vez somos santos. Porque todos nosotros pecamos. Y si dice alguien que no tiene pecado, ¿qué dice la Escritura? Es un mentiroso. Por lo tanto, mis hermanos, la escuela de Dios es la experiencia. Él utiliza nuestros errores, nuestros pecados, nuestras caídas. Él utiliza lo que nosotros cometemos como hijos de Dios para demostrarnos que no tenemos sabiduría. Porque pecar es errar el blanco. Pecar es no poder lograrlo porque lo hicimos sin sabiduría. Y las caídas y los tropezones, Dios los utiliza para demostrarnos a nosotros que no tenemos fuerzas sin Él. O sea que las experiencias que nos muestra el Señor a través de la naturaleza que nos toca vivir es simple. Es mostrarnos que somos neófitos en cuanto al conocimiento de Dios, que somos débiles. Y como el miércoles pasado en la primera exposición de este sermón o esta serie, estaba mostrando cómo el apóstol Pablo, siendo él el apóstol, él mismo decía que él es el más pequeño de los santos, pero es el más grande de los pecadores. Y creo yo que Dios en su santa voluntad le permitió al apóstol Pablo, en su madurez, conocer y profundizar cómo es el depravado corazón del hombre, su propio corazón, para poder entender cómo es la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Por eso es que usted, hermano y hermana, y yo, pecamos. Y nos avergonzamos. Y nos sentimos lo peor de lo peor.
pero siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Yo quiero llevarlo a el texto que vamos a utilizar para conocer a través de esta historia el corazón que nosotros tenemos y poder entender cómo vamos a desplazarnos hacia esta madurez en la fe. Y por qué la escuela de la madurez se llama la experiencia. Y les invito a que me acompañen al segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 15, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Como para hacer nosotros un pequeño contexto histórico inmediato, el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud de Egipto con mano poderosa de Dios. Acababan de salir después de 400 años de esclavitud. Y ellos fueron testigos del poder de Dios a través de las 10 plagas y de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, que ellos no iban a padecer esas plagas, sino que iban a ser testigos de conocer quién era el yo soy, sacándolos de allí. Y ante la primera expresión de victoria y de júbilo, imagínense lo que habrá sido para ellos cuando Faraón rendido dijo a Moisés: llévatelos, son libres. Ya no los quiero acá, váyanse de acá. ¿Se pueden imaginar esa escena cuando Moisés, tal vez parado en un lugar alto, habrá tocado un cuerno o una trompeta y habrá dicho a todos: somos libres, salimos para siempre de Egipto? ¿Se puede imaginar la alegría? ¿Puede imaginarse los gritos de alegría, los llantos, los abrazos, saliendo con no solo con lo opuesto, sino con todo lo que tenían, incluso sus animales, saliendo a buscar la tierra prometida? ¡Qué alegría! Incomparable gozo, incomparable alegría, una expresión que solamente habrán dicho: Jehová es Dios, no hay otro como Él, es el único todopoderoso, es el más bueno de todo. Y apenas salieron, se encontraron con el mar y con dos montes que estaban al lado, y Dios endurece el corazón de Faraón y dice: ¿cómo lo dejé ir? Y preparó toda su caballería y todo su ejército, no para ir a traerlos, sino para aniquilarlos en el desierto. El pueblo encerrado y el Faraón con toda la furia y su ejército vinieron. ¿Se acuerdan? Y el pueblo empezó a tener miedo, a clamar. ¿Y qué dijo Moisés? Tranquilo. Dios va a hacer un milagro acá. ¿Se acuerdan de eso? Y si vieron lo que hizo Dios en Egipto, ¿cómo iba a hacer Dios acá? Dios le dice a Moisés: extiende tu vara y divide el mar en dos. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que fue para el pueblo de Israel? Salir de en medio de ese aprieto de muerte, cruzar el mar con las aguas como muro y otro muro. Imagínense en nosotros acá. Y caminaron en seco, dice. Y cuando pasaron al otro lado y el faraón con todo su ejército en el medio, ¿qué sucedió? Sepultó a todo el ejército, haciendo que las aguas se cerrasen y no quedó uno de ellos. ¿Se puede imaginar del otro lado la sorpresa, el gozo, el corazón palpitando? ¿Se puede imaginar usted de nuevo la fiesta, la alabanza, la glorificación a Dios? Pero no pasaron 3 días de ese acontecimiento que sucede lo siguiente.
versículo 22 del capítulo 15. E hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días, diga conmigo, 3 días por el desierto sin hallar agua. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Se imaginan en un desierto ya sin agua? ¿Se había quedado sin agua? Y llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Vieron agua allí. ¿Se imaginan eso? Allí hay agua. Todos corrieron. ¿Se imaginan la alegría? Este Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado. Todo nos pasa bien. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron nombre Mara. Entonces el pueblo ya no alababa, ya no estaba contento, ya no estaba de euforia, sino que comenzó a murmurar contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y qué dice que hizo? Y los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que no solo le endulzó las aguas de Mara para que ellos tomaran a pesar de murmurar, sino que los terminó llevando a unas hermosas vacaciones all inclusive, a un oasis, a un paraíso que se llama Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué Dios bueno, ¿no? Qué Dios paciente. Pero este texto, este fragmento, quiero resaltar lo que vengo haciendo hincapié acerca de la escuela, de la experiencia. Porque, mis hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto de la tentación y del pecado, Dios no nos hace pecar ni nos tienta, sino que nos permite que entremos a ese desierto. Vemos realmente lo que somos. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que como creyente ha estado viviendo romances espirituales con el Señor, de momentos de adoración, de tiempos de lectura de palabra, de ganas de hablar el Evangelio a todo el mundo? ¿Le ha pasado a usted, ha experimentado esos momentos de una expresión sublime de espiritualidad? Y vio que tan pronto puede cambiar la emoción cuando algo pasa y que a nosotros no nos gusta. ¿Alguna vez salió gozoso de la iglesia y lo encerró un auto allí en la esquina? ¿Cómo cambiamos? Pues, hermanos, cuando Dios nos lleva al desierto, donde encontramos allí tentación y pecado, vemos realmente lo que somos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a combatir entre quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. E incluso a convertir los regalos de Dios y transformarlos en ídolos. Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Idolatramos la iglesia donde vamos, idolatramos la sana doctrina, idolatramos nosotros. ¿Qué no idolatramos? Somos fábrica de idolatría. Y esos regalos que Dios nos da, lo transformamos en cosas despreciables cuando nosotros nos enfocamos mal, con una incorrecta actitud hacia esas cosas. Pues, mis hermanos, nuestras experiencias en el desierto son tiempos de intensas pruebas,
de necesidades, de tristezas, de sufrimientos y dolor, nos llegamos a preguntar, ¿qué nos dice la Biblia que Dios es amor? Y si me ama, ¿por qué me permite que yo viva todo esto que estoy viviendo? ¿Por qué me permite que pase todo esto que estoy pasando? Dolor, tristeza, sufrimiento, angustia y encima la culpa de sentirme pecador o las dudas de creer que no soy un hijo de Dios. Seguramente a usted le ha pasado. Muchas veces esas experiencias dolorosas nos tienta a quejarnos también de Dios. Y nos hemos quejado muchas veces de Dios. Tal vez no verbalmente, pero sí con actitud. Porque la Biblia dice, un principio, con sus labios profesan, pero con sus hechos lo niegan. Y negamos nosotros, o tal vez nosotros mostramos quejas contra Dios cuando mostramos actitudes rebeldes, iracundas, o tal vez diciendo, yo me vuelvo a pescar al mundo, como lo hizo Pedro. Pero mis hermanos, cuando las dificultades nos abruman, cuando pareciera que ya no damos más y ya casi no podemos recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, es cuando empezamos tal vez a entender que aún somos inmaduros. Porque queda en nuestra alma y en nuestra naturaleza aún esperando la glorificación total, queda la tendencia de anidar, de guardar y de recordar siempre más lo malo que lo bueno que recibimos. Y el pastor Eduardo nos hacía recordar el Salmo 103 que dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y que dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, y por las dudas, Salmo 103 y Salmo 104 lo único que hace es enumerar y enumerar y enumerar todos los beneficios. E incluso David llega a decir en otros salmos, si yo tratara de enumerar todas tus obras y todas tus maravillas, no me alcanza el tiempo. Pero cuando algo nos sucede y que es una herramienta de la experiencia que Dios nos permite tener para llevarnos a una mayor madurez, nos enojamos, nos rebelamos, nos quejamos, y nos olvidamos de que su gracia es mayor, que hemos sido favorecidos por un Dios misericordioso, clemente y piadoso, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Por eso, mis amados hermanos, a tan solo 3 días, qué tan rápido, 3 días, de ver que todos sus enemigos fueron sepultados. Esos egipcios no están más. No están más. No lo verás más. ¿Sí o no? No están más. Pero sin embargo, 3 días después, me faltaba agua. Solo 3 días de haber salido de Egipto, esa alegría del pueblo se transformó en quejas. Esa alegría de haber tenido tan solo al Dios único y existente a su favor, se desdibujó tan rápido porque no había suplido su necesidad. Y así somos. Ese es nuestro corazón. Así somos nosotros, somos santos, porque Él nos sigue conduciendo a Elim, porque Él nos sigue dando no conforme a lo que merecemos, porque somos hijos de Dios, pero a la vez somos pecadores.
Y esa experiencia, mis amados hermanos, es justamente la que Dios permite porque somos muy cambiantes, de la alegría al enojo. Somos muy cambiantes. Y eso habla justamente de una inmadurez. Eso habla claramente del tiempo en el cual debemos creer y aceptar que cuando Dios permite que el desierto sea la transición que estamos atravesando y que en el desierto hay crisis, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, nunca, pero nunca se olvide que a pesar de que hay todas esas cosas, allí en el desierto está Dios. Y Él no te va a dejar. Y Él nunca te va a desamparar. Y Él siempre te va a sustentar. Pero la única forma que tú empieces a madurar es que asumas que no puedes tú sin Él. Que la obra es de Él. Por eso, mis hermanos, cuando ellos corrieron a beber el agua y apenas probaron el agua, cambió la alegría por la queja. Por eso, mis hermanos, es que descubrieron que esas aguas aparentes eran amargas. Creo yo que Dios le estaba llevando a mostrar cómo era su corazón. Aparente gozo, aparente alegría, aparente expresión de satisfacción. Somos el pueblo de Dios. ¿Habrán cantado? Pero apenas bebieron el agua amarga, empezaron a fruncir el ceño, empezaron a mirar con ojos achinados y empezaron a levantar el puño diciendo, ¿cómo es esto? Y usted sabe que en la historia de Israel, durante esos 40 años en el desierto, era una constante provocación a Dios. Y era una lucha entre Dios y Moisés, a ver cuál de los dos se apiadaba o cuál de los dos lo quería destruir, ¿se acuerdan? Un rato Dios decía, los voy a destruir, y Moisés le decía, no lo hagas. Y otro rato decía Moisés, destrúyelo, Señor. Mamita, qué difícil que es el peregrinar de los cristianos en este mundo. Y cuán grande es su paciencia. Y cuán grande es su misericordia. Porque no nos paga conforme lo que merecemos. Por eso es que es sorprendente la paciencia y el amor de Dios por su pueblo, porque Él no escuchó esas quejas, sino que escuchó el pedido de Moisés y le dijo, echa ese árbol y se va a volver dulce. Y no solo eso, sino que mientras Él hizo esto, Dios ya le trazó el camino de Mara hasta Elim, donde había 2 estanques de aguas dulces y 70 palmeras, un oasis, para quedarse allí. En vez de castigarlo, Dios le dio unas vacaciones de lujo, ¿no? Para que queden allí. Pues nosotros somos iguales, hermanos. Nosotros somos también los que estamos atravesando un desierto, y ahora voy a explicar por qué y cuál es el propósito. ¿Que no era más fácil desde nuestra conversión directamente a la gloria? ¿No era más fácil apenas dijimos amén cuando hemos recibido al Señor ser transformado en gloria? Qué hermoso hubiera sido no volver a pecar. Pero cuando uno es inmaduro, no tiene conciencia lo depravado, lo sucio y lo débil que puede ser. Por eso es que cuando uno mira a un niño, a un bebé, a uno que está recién caminando, ya sabe que es pecador, ¿no es cierto? ¿Se dio cuenta o no? Tal vez no sabe hablar, pero cuando rompe el jarrón, lo culpa al perro. ¿Han visto ustedes que hay niños chiquititos así y le agarran los pelos a otro? ¿Les ha pasado? ¿Han visto? Cuando ustedes eran niños, ¿no lo agarraban así a alguno?
Ellos son pecadores, pero su inmadurez no le permite entender el grado de pecadores que son. Pero cuando uno va creciendo y va madurando, si ustedes me ven a mí agarrar al pastor Nicolás así ahora, no es normal, ¿no es cierto? Yo no lo voy a hacer, no lo haríamos entre mayores, porque somos mayores. Pero si fuéramos nosotros dos niñitos chiquititos, seguramente estaríamos así. ¿Por qué? Por la edad. Pues mis hermanos, nosotros también estamos atravesando un desierto. Aprendamos que como una experiencia, aunque no es la mejor, es necesaria. Porque en esa experiencia nos daremos cuenta que somos más pecadores de lo que jamás podremos imaginarnos. Somos más amados de lo que jamás podríamos nosotros atrevernos a creer. Mientras más pecadores somos y nos damos cuenta qué pecadores que somos, también nos damos cuenta cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Que siendo pecadores, pues Cristo entregó su vida para salvarnos. Dios en su amor abre nuestros ojos para darnos a conocer la condición, para darnos arrepentimiento genuino y para que a la vez nos maravillemos de la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Saben que es así? Dios en su misericordia nos abre los ojos para que nos demos cuenta cómo somos. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted es recién convertidito, apunta solamente a los pecados que más grandes eran en su vieja vida? Ya no tomo más. Ya no soy más chinitero, mujeriego, ya se terminó. ¿Sí o no? No voy más a la timba, se terminó la quiniela para mí. Ya no hay más, se terminó. Malas palabras, jamás, ni una mala palabra. Cuando uno es recién convertido, apunta a las cosas que eran notoriamente, ¿sí o no? Pero anida en la naturaleza cosas que cuando más viejos nos hacemos como creyente, cuando más años pasa como creyente, nos damos cuenta que no solo esas viejas cosas siguen estando, sino que descubrimos que hay otras cosas que no la habíamos visto y que empiezan a ser, y empezamos a darnos cuenta que somos más pecadores que antes. Conozco esa quietud y ese silencio. Porque nosotros pensamos que la santificación significa pecar menos. Y nunca seremos perfectamente santos acá, sino que la santificación, el Espíritu Santo nos va convenciendo más y más y más de pecado para que entonces veamos, nos enfoquemos, glorifiquemos, aceptemos, recibamos el regalo de la obra sustitutiva de Jesucristo por nosotros para siempre. Porque hermanos, somos tan pecadores como lo éramos antes, pero la obra del Espíritu Santo en mí, esa nueva vida, batalla, lucha para que no haga lo que quiera. ¿Se entiende esto? Pero anhelamos, como dice el apóstol Pablo, ser librados de este cuerpo miserable, de esta condición miserable. Anhelamos en verdad, hermanos, poder ser libres, y eso va a suceder en dos formas únicamente. O cuando yo me muera en el acto, soy libre porque fui hecho un espíritu perfecto delante del Señor, aunque todavía esperando la glorificación de mi cuerpo. O la segunda es cuando venga Cristo en gloria y seamos todos transformados, esto corruptible en algo incorruptible. La única forma. Pero creo yo que es importante ver, hermanos, que Dios en su misericordia, cuando nos lleva a la experiencia del desierto, cuando estamos en el desierto,
Allí empezamos a valorar que la obediencia perfecta de Cristo en este desierto, perfecta, es realmente una doctrina muy preciada para con nosotros. Porque Jesús vivió como ninguno, absolutamente ninguno de nosotros podría haber vivido en esta vida. Jesús lo hizo. Jesús obedeció perfectamente al Padre en todo, no nosotros. Jesús vivió de una manera digna. Por eso en la visión de Juan decía que lloraba, diciendo, no hay nadie digno. Y el ángel le dijo, no llores, no llores. Aquí hay uno, el único que es digno, el cordero y el león. El único que es digno de abrir y desatar los sellos es Jesucristo. Es el único, porque cuando nosotros más nos damos cuenta que somos más pecadores que antes, cuando vemos nuestra debilidad, es entonces cuando empezamos a entender con más avidez y con más agradecimiento la obra de Jesucristo, perfecta por nosotros. Mientras más vemos nuestros pecados, más agradecidos estaremos por la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios de llevarnos al desierto? Después de haber vencido a Faraón para siempre. Ya no vamos a volver más a esa esclavitud. Pero ¿por qué el Señor nos tiene preparado este desierto? De altibajos, de momentos de gloria como momentos de mucha vergüenza. Dios hace individualmente y personalmente la tarea. No es uniforme, no es grupal. Es con cada uno de nosotros que su Espíritu Santo obra. Uno más rápido que otros. En otros hay más trabajo que en otros. Lo importante es que todos, absolutamente todos, el día de la glorificación, seremos igual a nuestro Señor, transformados a su gloria. John Newton entendía esto, que era muy característico en la etapa del crecimiento de la vida cristiana. Que durante este periodo Dios nos lleva hacia adelante. Nunca hacia atrás. Ahora no se da esto, pero yo me acuerdo cuando éramos chicos, 6, 7 años, mi mamita, cuando salíamos de bañarnos, lo primero que hacía era ¿a cuántos la mamá no le agarró la oreja y los devolvió al baño? ¿Sí o no? ¿A cuántos? Ah, sí. Te revisaba acá, no me olvido, acá, y los talones, y las patas. Te revisaba, ¿no? Y se encontraba, decía, adentro. Mugre, hay mugre. ¿Cómo? Con la esponja, esa que salían de los papitos. Nos devolvía adentro de nuevo. ¿Se imaginan por cada inmundicia el pueblo de Israel, el Señor lo hubiera agarrado de la oreja a Egipto? Hasta que aprenda. Nunca, a pesar de los torpes, los rebeldes, los cabeza duras, los iracundos, los idólatras, los que eran blasfemos, los que eran insatisfechos, todo eso tenía el pueblo de Israel, nunca el Señor los llevaba para atrás. Siempre hacia adelante, a pesar de que por su propia desobediencia, pero a Egipto, no. Ninguno de nosotros va a perder la salvación. Ninguno de nosotros va a volver al estado de condenación.
El que está en Cristo, ninguna condenación hay. Ya lo sabemos. Pero es entender claramente que siempre Dios nos lleva hacia adelante utilizando nuestro conflicto, nuestras pruebas, nuestros momentos difíciles, esos momentos internos, tanto como los externos, para ayudarnos a ver la realidad del pecado que vive en nosotros. Pablo dijo, hasta que me di cuenta que no era yo el que hacía esto, sino el pecado que vive en mí. Así que Dios es demasiado bueno como para mostrarnos todos nuestros pecados en tiempo de inmadurez. No, Él no permitió que nosotros recién convertiditos veamos lo que somos, porque no hubiéramos creído que somos convertidos. Pero sin embargo, cuando empezamos el camino de la madurez, cuando empezamos la etapa de la madurez, cuando empezamos a caminar hacia adelante, a pesar de los problemas, de las luchas, de las pruebas, Dios abre nuestros ojos para darnos cuenta, cuidadosamente, nos da cierta claridad o esas pequeñas dosis de claridad mientras vamos progresando de cómo es nuestro corazón. Por eso es que cuando más maduro es, más miserable se siente. Y cuando más miserable se siente, es cuando más el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Un evangelio falso, adulterado, es el que te lleva a decir que con Cristo se terminó los problemas. De que eres perfecto, que eres un campeón, que eres victorioso. Por eso ese mito entre ¿será cierto o será utopía? ¿Qué es esto de la vida cristiana victoriosa? ¿Somos realmente que vamos de victoria en victoria? ¿O el victorioso es Cristo? El vencedor es Él. Y mientras más me dé cuenta de mis fracasos, más me des cuenta de mi debilidad, es cuando entonces yo puedo decir, Señor, te necesito como el aire que respiro. Te necesito como el agua alimenta mi cuerpo y sacia mi sed. Te necesito como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, desesperado por tu presencia. Así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Cuando uno siente en verdad que sin Él no puedo, sin Él no soy nada, sin Él no lo voy a lograr, porque hermano, usted puede recibir una aluvión de bendición de Dios, sentir y gozarse de su presencia, pero apenas baje del monte, volverá a la tentación, volverá a consumir pornografía, volverá otra vez a pensar pensamientos morbosos, volverá otra vez su vieja naturaleza a mostrarse. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios que me ama me permite que aún siga en este estado? Porque si la Biblia se resume en que todo es para la gloria de Dios, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra caída, aún levantando mis ojos al cielo diciendo pacientemente esperé que me sacase del lodo. El Señor es glorificado cuando nosotros buscamos de Él y cuando nosotros sabemos el decreto de esa redención planificada antes de la fundación del mundo y ya llevada a cabo, de que Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Y decirle, Señor, todo lo hiciste por mí. ¿Qué me queda hacer? Esperar la glorificación para que cuando ya en mí no exista más el pecado y solamente en mi cabeza haya una corona, es quitármela, arrodillarme, decir Jesucristo es el Señor y allí va mi corona, Señor. Eres tú el único digno.
¿Vamos bien? Puede transformarse en un problema confuso, tal vez, y el preguntarnos cuál es el propósito de Dios en nosotros mientras crecemos en la fe. ¿Es simplemente que pequemos menos o más bien que veamos más y más nuestro pecado para desearle a Cristo, para anhelarle a Él? Si su meta es que veamos más y más nuestros pecados, entonces Él ha decidido dejar y tolerar una gran cantidad de pecado en nosotros para lograr sus propósitos. Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Nos hizo y nos está haciendo libres del poder del pecado. Pero cuando seamos glorificados seremos libres de la existencia, de la presencia del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no le servimos al pecado. Pero el pecado todavía mora en mí y se manifiesta en mí. Por lo tanto, no afecta mi relación con el Señor en el sentido de que ya no hay condenación porque Cristo pagó por mis pecados. Entonces, ¿para qué sirve mi pecado a mí? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué la culpa me sigue viniendo? ¿Por qué la vergüenza me sigue viniendo? ¿Por qué me siento mal cada vez que peco? Justamente para que ames a Cristo, para que desees a Cristo, para que lo añores a Cristo, para que no quieras separarte nunca de Cristo, para que sea Cristo tu todo en todo y que te sientas pleno, satisfecho en Él. Así que mis hermanos, cuando nos convertimos, Él nos libra de ese poder espiritual que el pecado tiene para condenarnos. Pero nos deja en la naturaleza pecaminosa el Señor, que lucha en contra de nuestra nueva naturaleza durante el resto de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos aprender lo que es la providencia del Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, las poderosas armas espirituales que Él nos ha dado. Si no, no lo necesitaríamos. Pero cuando venga Cristo seremos totalmente libres de la existencia del pecado. Por tanto, muchas veces nuestros pecados en esta vida nos ganarán batallas hasta que Cristo venga por segunda vez y nos libre de la existencia del pecado. Dios ha decidido tolerar todo el pecado desde la caída en el Edén. Así que mis faltas son muchas o mis faltas son innumerables desde la caída en Edén. Todo lo hizo para cumplir sus propósitos. Puede sorprendernos saber que Dios decreta el pecado aunque Él no sea el autor del pecado, pero sí lo decretó. Decretó la caída desde antes de la fundación del mundo. Permitió a la serpiente, a Satanás, que entrase en Edén. Todo es un decreto eterno de Dios. Pero está claro que Dios tiene poder para frenar el pecado, absolutamente. Y escoge no hacerlo. ¿Sí o no? Sabe librarnos de tentaciones. Pero mi concupiscencia es la que busca pecar. Porque Dios no tienta a nadie. Él decide utilizar esos pecados con sus propósitos. Él podría haber dicho, no voy a usarlo, pero sin embargo Él decidió hacerlo. Usar esos pecados. Usar esos momentos de prueba. Vea en toda la Biblia. Vea lo que pasó con Abraham en su mentira sobre Sara. Vea lo que pasó con José. Vea lo que fue el pecado de su padre al escoger a uno. Vea lo que le pasó con la esposa de Potifar y todas las cosas que tuvo que soportar José. Vea el pecado de David. Vean la Biblia, hermanos, vean la Biblia. Hombres y mujeres en esta palabra, ninguno, absolutamente ninguno, era libre de pecar. Pecaban y Dios
a pesar de eso, era glorificado en la obra que todo apuntaba a Cristo. Cristo es el único en este mundo que nunca, jamás pecó, pero se llevó el pecado de todo su pueblo para la gloria y honra de su nombre. Él decide utilizar para sus propósitos y ha decretado el pecado sin ser él el autor del mismo. Si crees en verdad que Dios odia el pecado y Él debe estar decepcionado y frustrado contigo cada vez que pecas, entonces te sentirás desanimado en esta etapa del crecimiento cristiano, porque crecer significa darte cuenta que eres pecador. Cuando nosotros creemos al revés, que crecer en madurez y santidad, tenemos referentes, ¿no? Oh, John MacArthur. Oh, Sugel Michelin. Oh, ¿saben qué son esos hombres de Dios consagrados al servicio? Hermanos maduros. ¿Y saben qué son esos hermanos maduros? Hermanos que reconocen que son más pecadores que otros. Y si alguien cree lo contrario, está equivocado. Porque justamente, si tú crees que Dios se decepciona por cada vez que pecas, pues entonces la vas a pasar mal en el desierto. Porque Dios justamente usa tu debilidad para que puedas conocer la gracia, la gloria, el poder, la victoria, la honra, la magnificencia que hay en Cristo Jesús triunfando en la cruz del Calvario. Cuando tú empieces a entender que nosotros no podemos, pero Él lo pudo y Él lo logró y Él lo hizo, y no solo que lo hizo, me lo imputó a mí. El Padre me mira en Cristo y soy acepto en el amado, soy perdonado, no soy condenado, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si el arcángel Miguel es el que los justifica? Dios mismo, dice la Escritura, es el que los justifica. Él es el justo que justifica al impío por el plan de redención. Sin embargo, si llegas a creer que Dios es completamente soberano sobre tu pecado y siempre lo usa para tu bien, en vez de creer que entonces hay que darle rienda suelta y pecar total, esto es señal de madurez, vas a tú mismo empezar a sentir resistencia al pecado y vas a batallar con más fuerzas la tentación, porque empezarás a ver que por cada uno de esos pecados el Cordero de Dios sufrió en la cruz y pagó por ti y por mí. Por eso, mis hermanos, es que para enseñarte más acerca de ti mismo y para enseñarte más de su gloria, entonces puedes odiar tu pecado y amar lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en ti. Así que como final y resultado de la madurez es saber esto. No te hará sentir desalentado conociendo esta verdad. No te hará sentir temeroso ni lleno de dudas de tu salvación, en depresión. Todo lo contrario, te hará sentir en paz. ¿No siente paz? ¿No siente agradecimiento? ¿No siente que se ha quitado un peso diciendo, Señor, gracias, Señor? Mayor confianza en la obra del Espíritu Santo dentro de ti. Porque el propósito de la santificación realmente es que crezcamos en humildad y en dependencia de Cristo. Entonces el Espíritu Santo está haciendo una labor excelente en tu vida.
Por eso, mi hermano, mi hermana, que Dios permita que podamos seguir aprendiendo sobre esta verdad de la justificación en esta serie, Santos y Pecadores. El que no vio la primera parte está en internet, está en Facebook, ¿sí? Puede verla allí. Pero vamos a seguir viendo nuestra naturaleza y la gloria de Cristo. Y entonces verá cómo juicio sin misericordia siempre la gracia de nuestro Señor se va a manifestar por encima de nuestra naturaleza. Anhelamos el regreso de Cristo, anhelamos su venida, pero cada día en esta transición en el desierto, nunca mire a Coré, nunca mire becerros de oro, nunca mire la falta de alimento, nunca mire la falta de agua dulce, solamente ponga su mirada en Jesucristo. Él está obrando y prometió concluir y perfeccionar lo que un día empezó. Cierren sus ojos, inclinen sus cabezas, vamos a prepararnos para recibir la mesa del Señor. Si en esta mañana la palabra del Señor perforó ese muro que habías edificado de autojustificación o de justicia propia, que se había impregnado de argumentos legalistas o tal vez derrotistas, o hasta pensar que habías decepcionado a Dios, pero has visto el destello de la gloria de la cruz de Cristo. Si has podido comprender que hasta que Cristo venga, vamos a batallar día y noche contra naturaleza pecaminosa. Y si caemos, nos levantaremos. Y si pecamos, tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo limpiarnos de toda maldad. Pero si esta mañana la palabra del Señor te hizo quebrantar y en verdad dices, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, por llevarme de Mara a Elim, por llevarme de la amargura a un lugar de reposo. Pues yo te invito en el nombre de Jesús que tú a solas allí con el Señor te pongas de pie y ores en privado y le digas al Señor lo que hay en tu corazón. Dile gracias al Señor. Ora al Señor. Ora al Rey. Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, porque tú nos aceptas sin condiciones, sin ningún tipo de reservas. Tú nos aceptas porque estamos en el amado. Gracias, Padre, porque has recibido el sacrificio de Cristo vicario, propiciatorio de nosotros o sobre nosotros que Jesucristo hizo delante de ti, Padre. Gracias. Enséñanos a poder retener y glorificar estas palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por el favor y tu misericordia.